Bienvenido a la tercera temporada del podcast Historia en Blanco y Negro. Hoy, episodio 5. 8 frases para la historia. Adelante, intro. Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. En el paseo por la historia a través de sus curiosidades, te quiero hablar hoy de 8 frases para la historia. Es una condición implícita del ser humano eso de pensar en las primeras veces. Sin embargo, somos poco dados a reparar en las últimas, lo que también es lógico. De ser así, nos costaría alcanzar ya no solo la felicidad, sino el orden vital. Si eres de los que piensa que antes de morir se pronuncian palabras cargadas de cierta intensidad, estás equivocado, al menos en cuanto a personajes históricos se refiere. Prepárate porque hoy vamos a conocer lo último que dijeron algunos de los personajes más famosos de la historia. 8 frases para la historia. Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no olvides pagárselo. Ya sabemos que Sócrates fue condenado a suicidarse con cicuta y lo acusaban de pervertir a los jóvenes alejándolos de los dioses. Si imaginamos la dureza de la sentencia, es fácil presuponer cierta profundidad en los pensamientos finales. Sin embargo, el ser humano es impredecible y todo aquello que puede invadir nuestra mente en los momentos más trascendentales, pues más impredecible aún. Este es el caso de Sócrates, que mientras esperaba que el veneno le hiciera efecto, recordó que tenía pendiente el sacrificio de un gallo a Asclepio, el dios de la medicina, y así se lo hizo saber a su amigo Critón, a quien le encomendó su última voluntad. Si la segunda frase, al más fuerte. Cuando a Alejandro Magno en el lecho de muerte le preguntaron sus generales a quién iba a dejar su vasto imperio, la respuesta fue esta, al más fuerte. Recordemos que su único hijo legítimo era un bebé en el momento en el que él fallece, por eso la cuestión de la herencia resultaba tan importante. Sin embargo, la duda está servida y hoy sigue siendo un enigma. Resulta que él dijo eso de al más fuerte, pero en griego se pronuncia crateroi. Así que es posible que estuviese mencionando a Crátero, que era uno de sus generales más leales. A los generales que lo estaban acompañando en ese lecho de muerte, pues les interesaba o les convenía entender otra cosa. De ahí la traducción de al más fuerte. La cuestión es que hubo una guerra de todos contra todos que causó la desintegración del imperio en multitud de reinos. Si todavía continúas por aquí, no olvides regalarme un like y pulsar la campanita. Ay, claro, suscríbete. Así me ayudas con la continuidad de este video podcast. La tercera de las 8 frases que han pasado a la historia es «Tú también, hijo». ¿Cuáles fueron con exactitud las palabras pronunciadas por Julio César? No se saben. En lo que sí parece que coinciden todos los historiadores es que el destinatario fue Brutus, que era uno de sus asesinos. Shakespeare hizo famosa la frase «tú, Bruto», «tú también, Bruto». Sin embargo, el historiador romano Suetonio sostiene que habló en griego diciendo «kai su teknon», «tú también, hijo». Por su parte, fuentes romanas aseguran que las palabras exactas fueron «tu quodque, Brute, fili mi», lo que podemos traducir como «tú también, Bruto, hijo mío». Claro que hay que interpretarlas en ese sentido figurado, porque ni le tenía aprecio, era su ejecutor, y tampoco era su hijo. No hay nada correcto en lo que vas a hacer, soldado, pero mátame con corrección. Cicerón, gran orador y uno de los políticos más importantes de finales de la República, encontró la muerte por oponerse a Marco Antonio. Sin juicio previo, envió a un soldado a ejecutar a su máximo detractor, que afrontó la muerte con dignidad pese a la injusticia. La quinta de estas 8 frases se la debemos a el emperador romano Augusto, que dijo: «La comedia ha terminado. Aplaudid». Según el historiador Suetonio, el emperador romano Augusto pronunció estas palabras antes de morir, aunque en realidad son 2 las últimas frases. Por un lado, las que dirigió a su pueblo: «Encontré una Roma
hecha de ladrillo y os la dejo de mármol, en referencia a todas las obras importantes que se llevaron a cabo en la ciudad durante su gobierno, y por otro las que regaló a los más íntimos, es decir, aquellas personas que lo acompañaban en su lecho de muerte. ¿He hecho bien mi papel? Entonces, aplaudirme al salir. La sexta es de Nerón. ¡Qué gran artista muere conmigo! Nerón era el último emperador de la dinastía Julio-Claudia y es uno de los más famosos por sus extravagancias. Su reinado estuvo marcado por muchas sombras, pero también tuvo luces. Por ejemplo, promovió la cultura, mandando construir muchos teatros y también la música. Y él mismo era aficionado a la música, cantaba y tocaba la lira. Y cuando le llegó el momento, no quiso dejar que lo asesinaran. Y él mismo le ordenó a su secretario que lo apuñalase para morir con el mismo drama con el que había vivido. Y según el historiador Dion Casio, sus últimas palabras fueron: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Como vemos, estos emperadores pues se tenían en una alta estima y en el momento de su muerte no dudaron en regalarse un poquito de autobombo. Todo lo contrario a lo que ocurre con el dueño de la siguiente frase: «He ofendido a Dios y a la humanidad, puesto que mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería tener». Leonardo da Vinci fue uno de los artistas más autoexigentes de la historia. Gran artista del Renacimiento, vivió en un desafío constante. Ni siquiera, tras toda una vida de logros, se sintió completamente satisfecho. Al sufrir un ictus a los 67 años, mandó llamar a un sacerdote para recibir la extrema unción y, según el historiador Giorgio Vasari, su gran arrepentimiento o mayor arrepentimiento fue precisamente este, el no haber logrado la excelencia en su trabajo. Al menos eso es lo que él creía. Y la última de las 8 frases para la historia es de Napoleón Bonaparte. Francia, el ejército, Josefina. Parece que Napoleón Bonaparte dedicó sus últimas palabras a sus 3 grandes amores: su país, el ejército y su primera esposa, Josefina. Pero sobre todo hay otras 2 versiones: Francia, mi hijo, el ejército, o una que no tiene nada que ver con las otras 2: me retiro estando al frente del ejército. En realidad, cualquiera de ellas hay que ponerlas en tela de juicio y probablemente no sea ninguna de las 3, porque es muy probable que no estuviera lúcido en el momento final de su vida debido a la hemorragia interna que había sufrido. Hasta aquí las 8 frases para la historia que siempre quedarán en nuestro recuerdo. Espero que os hayan gustado. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.